Descubierto, la increíble sanadora que transformó a un jefe de mafia, dejando a su familia humilde. Las calles del pequeño pueblo resonaban con rumores. Miguel, el temido jefe de mafia, había cambiado. ¿Cómo era posible que el hombre que había hecho temblar a tantos, ahora buscara consuelo en la sanación de una mujer? Las miradas lo seguían, pero él solo sentía un vacío abrumador, como si su vida estuviera hecha de cenizas. La muerte de su madre había dejado un hueco en su pecho, uno que ni el poder ni el respeto podían llenar. A sus 45 años, su mundo se había convertido en un laberinto de sombras y traiciones, donde la lealtad se había vuelto una ilusión. Con el aliento entrecortado, Miguel recordaba la risa de su madre. Era un eco lejano que lo atormentaba. La esencia de su vida, las enseñanzas sobre familia y honor, se desvanecían lentamente. La búsqueda de respuestas lo llevó a los rincones más oscuros de su corazón, mientras inhalaba el humo de la desesperanza. La vida del pueblo seguía su curso. Las mujeres sacaban agua del pozo. Los niños jugaban a la pelota en la plaza. Pero para Miguel, hasta el aire tenía un sabor amargo. Fue en un momento de soledad aplastante que conoció a Clara. La sanadora, con sus ojos sabios y manos sanadoras, parecía una luz en su oscuridad. Ella se acercó, como un susurro en medio del estruendo de su vida, y sin temor ni juicio, lo invitó a su cabaña. El dolor puede ser un maestro, Miguel, le dijo. Las palabras resonaban en su mente, una promesa de redención que lo llenaba de inquietud. Pero, ¿qué podría enseñarle el dolor a un hombre que había hecho su vida a base de sufrimiento ajeno? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Las sesiones con Clara fueron un viaje por el abismo de su alma. Cada semana enfrentaba sus demonios, la culpa, la ira, el arrepentimiento. La sanadora, con su serenidad, le mostraba que el perdón era el primer paso hacia la libertad, pero a cada palabra se le llenaba el corazón de dudas. La familia de su rival, un hombre que había encontrado la muerte por sus acciones, se acercaba silenciosamente en busca de venganza. La amenaza de un pasado que intentaba olvidar crecía como sombra tras de él. Miguel temía por su vida, y aún más, por la vida de aquellos a quienes amaba. Podía sentir la presión aumentando, un nudo en la garganta que no lo dejaba respirar. Clara, sin saberlo, lo había llevado a una encrucijada. En su mente se debatía entre el hombre que había sido, lo que había hecho por proteger a su gente, y el nuevo futuro que anhelaba, lleno de dolor pero también de posibilidad. Los murmullos del pueblo se intensificaban, la incertidumbre lo carcomía. Y mientras contemplaba su reflejo en el espejo de la cabaña, la pregunta se afianzaba. ¿Podría liberarse de las cadenas del pasado o el peso de su historia lo aplastaría para siempre? En ese momento, todo era posible y al mismo tiempo, nada lo era. Miguel se encontraba sentado en la cabaña de Clara, el aire pesado con el aroma de hierbas curativas y un silencio sobrecogedor que lo envolvía. La calidez del lugar contrastaba con el frío que llevaba en su interior. Mientras ella preparaba una infusión, su mente se agolpaba con recuerdos de su pasado, cada uno más tumultuoso que el anterior. Esa voz interior, que solía ser un eco de autoridad y dominio, ahora lo cuestionaba. ¿Quién era realmente? El miedo a enfrentarse a su propia vulnerabilidad crecía como un monstruo en la oscuridad. La infusión burbujeaba en la tetera y Clara se acercó con una sonrisa que irradiaba calma. A veces, lo que tememos es lo que más necesitamos enfrentar, le dijo sin alzar la voz, como si hablara con un niño. Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Esa afirmación se sentía como una sentencia. Sin embargo, en lugar de sentirse desalentado, una chispa de determinación comenzó a encenderse en su interior.
Sin embargo, la tormenta no había terminado de arremolinarse. En el pueblo, los rumores sobre su transformación también habían llegado a oídos de aquellos que lo buscarían para ajustarle cuentas. La familia del hombre que él había eliminado no se detendría ante nada para conseguir venganza. La situación era más complicada de lo que parecía. No solo luchaba contra sus demonios internos, sino que también debía proteger a su gente, a su familia. Había una paradoja desgarradora en su deseo de renunciar a la violencia. ¿Podía ser un líder sin ser temido? Para Miguel, la imagen del hombre fuerte siempre había sido la única que conoció. Pero Clara le había empezado a abrir los ojos. Ser fuerte también podía significar ser vulnerable. Las semanas se convirtieron en un intenso ciclo de confrontación y autodescubrimiento. Con cada encuentro con Clara, Miguel empezó a abrir las heridas que había mantenido cerradas. Hablaba de su infancia, de cómo su madre le susurraba que el verdadero poder reside en ayudar a otros, no en hacerse temer. Con cada palabra, el peso en su pecho iba disminuyendo, aunque no sin luchas. Las emociones que había enterrado comenzaron a salir y se dio cuenta de que había vivido en una prisión autoimpuesta. Entonces, un día, en un arranque de valentía, Miguel se atrevió a usar el dolor como impulso. Decidió enfrentar la amenaza que acechaba su vida. En lugar de esperar a que la familia de su rival viniera a buscarlo, planeó un encuentro, había aprendido a enfrentar el dolor, a no dejar que lo abrumara y entendía que eso también implicaba una batalla externa. La estrategia no era salvarse, sino encontrar la forma de transformar el conflicto en una vía de sanación. Tal vez el así llamado jefe de mafia podría dejar de ser solo un hombre temido y convertirse en uno respetado. Su corazón latía con fuerza. Era un contraste abismal entre su antigua vida y la que ahora visualizaba, una en la que la resolución de conflictos podría abrir oportunidades para el cambio. Pero la duda seguía presente, una sombra que no desaparecía. Miguel sabía que en su nuevo camino había riesgos. Ser visto como débil era un lujo que el mundo criminal no podía permitirse. Sin embargo, al mirar hacia el futuro, entendía que la mayor lucha no era con sus enemigos, sino consigo mismo. En esas decisiones, la esencia de su crecimiento personal se vitalizaba. La idea de que el poder podría no estar relacionado con el miedo, sino con el respeto y la empatía, empezaba a gestarse. Pero, como todo capítulo que comenzó a abrirse para él, había algo más que aguardaba en las sombras. La familia de su rival estaba más cerca de lo que pensaba. El reloj corría, y las decisiones que tomaría tendrían un impacto mayor que él mismo podía imaginar. Podría mantenerse firme frente a la tempestad que se avecinaba o caer en los viejos patrones que había estado tratando de romper. Aquel encuentro con la familia rival sería la clave, y Miguel se preparaba para lo que vendría. La niebla se deslizó sigilosamente por el sendero que conducía al viejo almacén donde Miguel había decidido encontrarse con los hombres de la familia de su rival. La noche se había adensado, y con ella Miguel sintió que el peso de la incertidumbre se acumulaba en su pecho. Cada paso resonaba en su mente como un tambor, mientras la adrenalina se entrelazaba con el miedo y la determinación. La transformación que había comenzado con Clara ahora se enfrentaba a su mayor prueba. Sentado en una mesa improvisada dentro del almacén, rodeado de figuras que emanaban un aura de agresividad, Miguel sintió una corriente de energía en su interior. Sabía que no podía dejarse dominar por la antigua versión de sí mismo que anhelaba respuestas a través de la violencia. Sin embargo, esa voz interior, que tantas veces le había indicado que la fuerza era la única solución, ahora se debatía en un mar de dudas. La familia de su rival buscaba justicia, pero él deseaba encontrar un camino que trascendiera la venganza. Al llegar los hombres, Miguel observó sus rostros endurecidos por la pérdida. No obstante, en lugar de temer, un impulso profundo lo llevó a presentarse con honestidad. Se facultó a sí mismo para hablar desde la vulnerabilidad, aquella que Clara le había enseñado que podía ser su mayor fortaleza. Sé que están aquí por justicia. Quiero que hablemos, no como enemigos, sino como hombres que han experimentado el mismo dolor, dejó caer, sintiendo cómo cada palabra acariciaba la herida que compartían. Las miradas se cruzaron y éstas se endurecieron, pero Miguel no se detuvo. Sus palabras daban rienda suelta a un espacio para la conversación, y aunque se filtraba la tensión, su voz se mantenía firme.
Dentro de sí, Miguel se sintió como un niño enfrentando a un monstruo, sabiendo que tenía el poder de confrontarlo con la luz. Nunca había imaginado que el diálogo podría ser más efectivo que las balas. Había pasado años construyendo un nombre basado en el miedo y de pronto, esa construcción se desmoronaba ante la posibilidad de una nueva forma de liderazgo. Una de las voces en la sala rompió el silencio. ¿Por qué ahora? ¿Por qué deberíamos creer en ti? La pregunta se coló en su conciencia, y el eco de la duda resonó en el fondo de su alma. Se sintió acorralado, pero optó por abrirse. Porque he perdido mucho. He estado en la oscuridad y a través de ella he aprendido que el verdadero poder reside en sanarse para sanear a otros. Estoy aquí para ser parte de la solución, no del problema, dijo con un fervor que jamás había brotado en sus labios. El aire se volvió denso y por un instante Miguel vio un destello de sorpresa en los ojos de sus adversarios. La vulnerabilidad, que durante tanto tiempo había considerado una debilidad, había comenzado a transformar la situación. Sin embargo, el tiempo no estaba de su lado. De repente, un estruendo resonó en la puerta del almacén y las luces titilaron. Miguel se volvió hacia la fuente del ruido y su corazón se detuvo. Un grupo de hombres de su pasado asomó la cabeza en el umbral, sus intenciones claramente hostiles. Su llegada desató un caos en el almacén. Miguel, incapaz de procesar lo que significaba, se dio cuenta de que no solo se enfrentaba a su pasado, sino que también amenazaba el futuro que había comenzado a construir en ese momento. Pero, por primera vez, supo que debía hacer una elección. ¿Cómo se mantendría firme ante la nueva adversidad? ¿Convertiría esa confrontación en el catalizador de su cambio o se dejaría llevar por la marea de antiguos impulsos? El aire crujió con la potencialidad de cada decisión. El momento había llegado para Miguel, y la verdadera prueba de su transformación estaba a punto de comenzar. La tensión en el almacén creció como una tormenta. Miguel sintió cómo la adrenalina se disparaba a medida que los rostros de aquellos hombres que una vez lo habían considerado un aliado, se tornaban en visiones de desprecio. Sin embargo, dentro de esa vorágine, un hilo de claridad emergió. Comprendía que por primera vez su papel no sería el de un líder temido, sino el de un hombre en busca de redención. A medida que las amenazas comenzaron a volar, Miguel respiró hondo, tratando de mantenerse enfocado en lo que realmente estaba en juego. Sabía que la agresión nunca había sido su verdadero deseo. Lo que anhelaba era un cambio, una forma de vida que no estuviera marcada por el caos y la venganza. Pero esa revelación no podía ser suficiente solo en su mente. Necesitaba exteriorizarla, convertirla en acción. Tomó un paso al frente, forzando su voz a romper la cacofonía que se desataba a su alrededor. Deténganse, este no es el camino. Creemos que el dolor nos define, pero lo que realmente debemos hacer es descubrir cómo transformar ese dolor en algo que nos una, no que nos separe, proclamó. Las miradas de los hombres se congelaron en su dirección. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Miguel no sabía si las palabras tendrían eco o si caerían en un vacío, pero no estaba dispuesto a retroceder. Dentro de su ser, había una chispa que había comenzado a arder. Era su convicción de que había un camino diferente. Algunos de sus oponentes comenzaron a mirar hacia los demás con expresión de incredulidad. La sorpresa era palpable, pero la fatídica atmósfera no dejaba de ser volátil. Sin embargo, en Miguel comenzaba a brotar una estrategia. En lugar de confrontar a quienes siempre habían estado dispuestos a pelear, pensó en apelar a esos hombres, como él, construidos a base de heridas y pérdidas. Imaginó una alternativa en la que cada uno de ellos pudiera renacer de su historia, libre de ataduras que solo llevaban al sufrimiento. ¿Sería su debilidad, de repente, su mayor fortaleza? Un sentido de urgencia lo invadió. Con el alboroto manifestándose suavemente a su alrededor, Miguel se concentró buscando una conexión humanitaria. Si hay algo que he aprendido en este tiempo, es que el verdadero enemigo no está en el exterior. Está en la rabia y la tristeza que llevamos en nuestro interior. Todos hemos perdido algo valioso. Mi lucha no solo es contra ustedes, sino contra lo que somos capaces de permitir que nos consuma. Seamos más fuertes juntos, dijo, su voz empapada de sinceridad.
Algunos de los hombres comenzaron a dar pasos atrás, como si, en aquel instante de vulnerabilidad compartida, la remembranza de sus propias cicatrices resonara. A pesar de que el caos seguía revoloteando a su alrededor, Miguel ya no se sentía atrapado. Había una parte de él que estaba empezando a comprender que el cambio que deseaba proyectar era un viaje que no solo lo incluía a él. Mientras las miradas se encontraban, una sacudida parecida a la esperanza traspasó la sala, al igual que el eco de un acuerdo tácito que podría consumar un futuro donde la hostilidad no fuera el único lenguaje. Alzó la mano, mostrando una muestra de paz entre los hombres que una vez lo habían considerado un rival, pero la cociente de tensión en el aire seguía presente. A lo lejos, un estruendo mayor sacudió el entorno y lo hizo retroceder en la realidad. Los hombres del pasado, ansiosos por la pelea, estaban cada vez más cerca. Miguel supo que la batalla no había hecho más que comenzar. ¿Podría seguir siendo esa voz de cambio bajo el peso de la amenaza? En su interior, una batalla sin armas emergía, y para él, el tiempo comenzaba a agotarse. El futuro que había empezado a construir ahora parecía un equilibrio frágil. Su propia lucha interna se había convertido en el centro de una confrontación que desafiaba no solo su vida, sino la posibilidad de redención para aquellos hombres que una vez lo acompañaron. ¿Sería la valentía suficiente para prevalecer sobre el eco del odio? El momento de la verdad se cernía cada vez más cerca, como un horizonte oscuro que amenazaba con ocultar la luz que recién comenzaba a asomarse. Un crepitar de voces interrumpió el frágil momento de paz que Miguel había intentado establecer. Los ecos de hostilidad resonaban desde el fondo del almacén, mientras los hombres que antes lo respetaban se convertían nuevamente en sombras de incertidumbre y desafío. En su interior, la presión aumentaba, y con ella la eterna duda de si su propuesta de un nuevo camino realmente resonaría o se desvanecería ante la inminente violencia. Era evidente que la mirada de esos hombres estaba impregnada de necesidades insatisfechas. Una mezcla de ira, desesperación y hambre de pertenencia. Mientras miraba esa realidad, Miguel sintió que su propia transformación no solo era un acto de valentía. Era una oportunidad que, si daba sus frutos, podría alterar el curso de vidas enteras. Así que, en ese instante crucial, la balanza oscilaba no solo entre la paz y la guerra, sino entre la redención y la condena. Cada palabra de su discurso estaba serigrafiada en la memoria de aquellos que lo escuchaban. No permitamos que el odio determine nuestra trayectoria. La fuerza de cada uno reside en cómo elegimos avanzar juntos, afirmó, esta vez con la determinación humeante de quien sabía que estaba ante una bifurcación irreversible. En su mente, el concepto de circulación era simple. Si el dolor podía unirse, quizás el perdón podía igual volverse contagioso. Miguel notó que varios de los hombres comenzaban a retroceder, buscando respuestas en los rostros de sus compañeros. Las dudas se perpetuaban sobre el camino que estaban a punto de tomar, y no eran solamente de él. Era un momento colectivo. Sin embargo, en medio de esta revelación, sentía también la huella del miedo, el pavor a que su voz no bastara ante la inminencia de las hostilidades. Tomando un profundo aliento, Miguel se adentró de nuevo en su mente. Recordó las noches en la cárcel, las conversaciones con aquellos que se aferraban al odio y cómo él, a través de sus propias experiencias, había aprendido que el perdón era el arma más poderosa. Sus pensamientos se concretaron en una idea. Si demostraba su vulnerabilidad, tal vez ayudaría a otros a encontrar la suya. Ustedes se sienten traicionados como yo, pero esa traición puede ser el comienzo de una nueva verdad. Todos llevamos cicatrices, pero solo nosotros decidimos cómo llevarlas. Nunca he dicho que todos estemos bien, pero juntos podríamos aprender a sanar, instó, arrojando una soga emocional a quienes lo rodeaban. A medida que avanzaba con sus palabras, sintió una leve conexión entre él y un grupo de hombres que también sufrían. Sin embargo, el sonido de pasos pesados se acercaba cada vez más. Miguel se dio cuenta de que no podía permitir que el miedo lo paralizara. Tenía que liderar desde un lugar de autenticidad y coraje. Hicieron falta segundos para que un puñado de hombres, que parecían inquebrantables en su resolución, comenzaran a bajar el nivel de agresión. Pero al mismo tiempo,
El grupo de retadores, que no se sometía al nuevo enfoque, se alineaba en una esquina opuesta, reflejando el dilema de la lucha interna que Miguel tanto conocía. La batalla no solo se libraba en el espacio físico, era también un enfrentamiento de valor moral y deseo de cambio. Miguel conjuró la fuerza necesaria para enfrentar no solo a sus antiguos aliados, sino también a su propio pasado corrupto. Mientras se adentraba más en la fricción entre renovación y violencia, un nuevo dilema se instaló en su mente. ¿Y si el camino hacia la redención se truncaba a causa de su elección de arriesgarlo todo? La decisión de dar un paso hacia adelante y ser coherente con su mensaje de paz estaba ahora más viva que nunca, pero el ruido y la presión continuaban arremetiendo a su alrededor, haciéndole sentir que cada palabra era una promesa de fuego. Así, en ese instante decisivo, Miguel se encontró nuevamente en un cruce. La verdadera pregunta que resonaba en su corazón era: ¿el deseo de redención sería suficiente para cambiar el destino de aquellos que lo habían seguido? Cualquier respuesta podría llevarlo a un futuro sorprendente, pero el eco del pasado continuaba susurrando en su mente y la llegada de una figura familiar se acercaba con un mensaje que podría cambiarlo todo. ¿Podría su encuentro ser el catalizador definitivo que necesitaba para cumplir su propósito? El rayo de luz que atravesaba el almacén se disipó momentáneamente mientras la figura entrante se hacía más evidente. Miguel no podía apartar la mirada de ella, una mujer de presencia fuerte pero benigna, cuyas palabras solían tener el poder de calmar tormentas internas. Era Clara, su mentora, la mujer que le había enseñado a desnudarse emocionalmente ante el mundo y, en consecuencia, desarmar al enemigo más peligroso, uno mismo. La tensión en el ambiente se sentía palpable. Los hombres, que hasta hacía un momento se debatían entre la agresión y la reflexión, ahora desnudaban sus emociones ante esta figura que, para Miguel, había simbolizado el renacimiento. Su llegada despertó la curiosidad de muchos. ¿Podía ella hacer lo que él intentaba? ¿Unir en lugar de dividir? Miguel dio un paso hacia adelante, sacando valor de su conexión con Clara. «Estoy en un momento de cambio», dijo, dirigiéndose a la multitud, «y necesito su ayuda. Pero eso solo sucederá si somos capaces de abrir nuestra mente y corazón». Aquel acto de sinceridad resonó como un eco, desdibujando las fronteras que separaban a los hombres. Las miradas de sorpresa y expectación se intensificaron, y Miguel supo que debía seguir adelante. Clara, al notar la desesperación que emanaba de él, caminó hacia su lado, apoyando una mano en su hombro. Miguel ha trabajado en sí mismo. Cada cicatriz, cada trauma que ha enfrentado, le ha hecho más fuerte. Creo que aquí encontramos un camino que no solo liberará a Miguel, sino a todos ustedes, sugirió con una voz llena de compasión. Cada palabra de Clara era un hilo de esperanza que hilvanaba las emociones de los presentes. Sin embargo, Miguel no podía ignorar la sombra de su propio pesimismo. En su mente, pensaba, ¿realmente creerán en esta transformación? ¿No ven en mí al hombre que hice sufrir, al que solo les ha brindado dolor? Mientras Clara comenzó a hablar sobre la importancia del perdón y la sanación, Miguel reflexionó sobre sí mismo. Sabía que había escarbado en su pasado, había desenterrado la culpa. Se dejó llevar por el momento y, tras unos instantes de duda, se unió a Clara en la formación de un círculo, invitando a los hombres a participar. La conexión creció. Algunos se acercaron cautelosamente, mientras otros, aún reticentes, miraban desde lejos. Era un reflejo de sus propias luchas internas, el deseo de reconciliación enfrentado a las viejas heridas que aún sangraban. Miguel respiró hondo y decidió que ya no iba a huir de su vulnerabilidad. Se apartó del miedo que siempre había regido su vida y proclamó: «Esta es nuestra oportunidad para sanar». Aferrarse al odio solo nos afecta a nosotros mismos. No obstante, las palabras de aliento se vieron interrumpidas por un murmullo creciente. Un grupo de hombres permanecía al margen, escéptico. Entre ellos, comenzó a destacarse un rostro conocido que traía consigo el peso de la confrontación. Tenía una mirada desafiante, un grito de antiguo rencor que, a pesar del crecimiento que había experimentado, hizo que el corazón de Miguel latiera con fuerza. ¿Sería él el principal obstáculo en su camino hacia la redención? ¿Por qué deberíamos confiar en ti? ¿Y si esto es solo una fachada para manipularnos?, preguntó el hombre, cada palabra un dardo afilado.
La respuesta no llegó de inmediato. Miguel luchaba contra una tormenta interna. Si no podía superar esta prueba, el cambio que había comenzado se vería atrapado en la trampa del pasado. Era un momento crucial, donde no solo su futuro, sino el de todos los presentes, pendía de un hilo. ¿Sería capaz de defender su verdad ante una mirada que desnudaba sus temores más profundos? Los ecos de la confrontación resonaban en su mente mientras un nuevo dilema se instalaba, la lucha entre la valentía y la sombra de su antiguo yo, quien nunca había sabido cómo responder. Con el peso de la esperanza y la inquietud en su pecho, se preparó para la batalla más significativa de su vida. El silencio que siguió a la pregunta del hombre pesaba como una losa sobre los hombros de Miguel. No solo sentía la presión de la respuesta, sino que cada segundo que pasaba hacía eco de sus propias inseguridades. La confusión y el juicio interno se entrelazaban, amenazando con arrastrarlo de nuevo a las profundidades de su antigua identidad, esa que él había luchado con tanto esfuerzo por enterrar. Miguel respiró hondo, sintiendo cómo el aire llenaba sus pulmones, intentando encontrar la perspectiva necesaria para salir de este abismo emocional. Se dio cuenta de que la confianza no se otorga simplemente, se construye y se comparte. Había sido el caos y la desconfianza lo que había reinado en su mundo, pero en ese momento había una oportunidad para crear algo distinto. Entiendo tu desconfianza, comenzó Miguel, dejando que cada palabra fluyera con la sinceridad de alguien que ha visto de cerca las consecuencias del resentimiento. He sido un líder temido, pero hoy estoy aquí, no solo para redimirme, sino para mostrarles que hay otra forma. No podemos continuar llevando el peso del odio. Lo he vivido, y no me llevó a ningún lugar bueno. Al pronunciar estas palabras, Miguel sintió cómo su propia voz se estabilizaba. Fue un golpe de realización. Su vulnerabilidad, lejos de ser una debilidad, se convertía en su mayor fortaleza. Las miradas de algunos hombres empezaron a cambiar. Ya no eran solo rostros de escepticismo, sino rostros que mostraban curiosidad. Miguel lo notó, y el fuego en su interior creció. El hombre que había lanzado la primera crítica, de nombre Raúl, no se movió. Su postura se mantenía desafiante, pero el diálogo había comenzado, y Miguel sabía que cada conversación podía ser un ladrillo más en la edificación de nuevas relaciones. Si deseas seguir así, con el corazón lleno de rencor, eso es lo que te definirá. Continuó Miguel, sintiéndose más fuerte en su convicción. Pero estoy dispuesto a ofrecerte otra elección, una oportunidad para sanar. No pretendo que confíes en mí sin conocerme, esa es una carga que caería sobre tus hombros. Te ofrezco mi historia, mis errores, para que veas que soy un hombre en proceso, no un monstruo. Mientras hablaba, el ambiente en el almacén se tornaba más denso, una mezcla de tensión, expectativa e interés. Sabía muy bien que no estaba allí para ganar simpatías, sino para abrir puertas. En el fondo, Miguel enfrentaba su propio espectro, esa parte de él que aún temía ser rechazado por su pasado. Clara, atenta desde su rincón, sonrió con aprobación. Su presencia era un recordatorio constante de la importancia del acompañamiento en el proceso de transformación. Miguel, ahora con el impulso de su propia valentía, dio un paso más, mirando a la multitud como si buscara la conexión más profunda entre sus almas. Lo que hicimos en el pasado no define lo que podemos construir en el presente, dijo, capturando cada mirada. Una vida basada en la violencia y el miedo solo puede resultar en más dolor. Pero aquí, en este momento, podemos elegir un nuevo camino. Un camino para legitimar nuestras luchas, pero también para reconocernos como seres humanos que merecen paz. Los murmullos crecieron entre la multitud. Algunos asintieron levemente, mientras otros, como Raúl, seguían mostrando resistencia. Aún así, Miguel podía sentir el cambio en el aire, como si las viejas heridas comenzaran a abrirse y el tejido de indignación y dolor se descosiera lentamente. El círculo de hombres comenzaba a acercarse, y aunque nadie dijo una palabra, la incomodidad se disolvía lentamente en un interés moroso. Miguel se sintió impulsado, y en ese momento entendió que su transformación no solo dependía de su esfuerzo individual, sino de su capacidad para inspirar a otros a enfrentar sus propios demonios. Con cada palabra estaba sembrando la semilla de un cambio que iba más allá de él mismo. Los recuerdos del pasado quedaban a un lado, dejando espacio para una nueva narrativa.
Miguel se sintió más vivo que nunca, sintiendo que la batalla que había librado en su interior había empezado a resonar en los demás. Pero cuando la conversación parecía estar tomando un giro esperanzador, el rostro de Raúl se endureció aún más. «Palabras vacías», dijo con una voz cargada de desdén. La multitud contuvo la respiración ante el nuevo desafío, y Miguel supo que aún quedaba un largo camino por recorrer. Esa sombra del pasado que amenazaba con volver a sellar su destino, estaba a punto de ser confrontada nuevamente. ¿Podría demostrar que su camino era legítimo frente a la mirada más crítica de todos? Miguel sintió cómo un escalofrío le recorría la espalda. Las palabras de Raúl resonaron en su mente, amplificando sus dudas y desafiando la nueva narrativa que comenzaba a construir. La mirada de Raúl era afilada, como un cuchillo que podía cortar cualquier hilo de esperanza. Sin embargo, con cada segundo que pasaba, Miguel comprendía que para crecer debía ser proactivo. «Puedo entender por qué sientes así», dijo Miguel, tratando de calmar la creciente marea de desconfianza. «Las palabras son solo eso, si no vienen acompañadas de acciones. Yo mismo he sido víctima de promesas incumplidas, pero permíteme mostrarte que la acción es el verdadero motor del cambio». Raúl lo observó, sus ojos desbordantes de desafío. Había algo en su actitud que estimuló a Miguel. Un nuevo enfoque se empezó a gestar en su interior. En lugar de ver a Raúl como un antagonista, lo reconoció como una oportunidad, la posibilidad de demostrar su valía no solo ante él, sino ante todos los que lo rodeaban. Si llevamos a cabo una acción concreta que refleje lo que estamos hablando, quizá podamos construir algo real, propuso Miguel, consciente de que estaba pisando terreno arriesgado. Hagamos algo juntos, una tarea sencilla, una colaboración. Permíteme ganar tu confianza a través de la acción, no a través de palabras. La multitud se quedó en silencio, contemplando la propuesta. Miguel podía sentir el pulso colectivo, estaba a punto de activar una chispa que podría encender un fuego o hacerlo estallar en cenizas. Sabía que su propuesta requería un sacrificio de ambos lados, una inversión que emanaba de un lugar de vulnerabilidad. Raúl arqueó una ceja, claramente intrigado, aunque aún incapaz de deshacerse de su desconfianza. «¿Qué tipo de acción tienes en mente?», preguntó, su tono cauteloso pero menos hostil. «Empecemos con algo simple que represente un cambio tangible en nuestra comunidad. Podríamos organizar una limpieza, una actividad que todos podamos hacer juntos. No solo se trataría de limpiar el espacio físico, sino de limpiar también lo que llevamos dentro. Todos tenemos algo que sanar, y hacerlo en conjunto puede abrir puertas que han estado cerradas por mucho tiempo», respondió Miguel, sus ojos fijos en Raúl, buscando una chispa de aprobación. La propuesta flotó en el aire durante unos momentos, cargada de tensión. Miguel observaba los rostros a su alrededor, algunos escépticos, otros intrigados. La idea de colaborar visualizaba un camino hacia la redención y la reconstrucción. De repente, Clara rompió el silencio. «Me parece una buena idea. A veces, los cambios inician con lo más simple». Miguel sintió un impulso de esperanza al escuchar su apoyo. La energía en la sala empezaba a transformarse. La inseguridad que había sentido fue reemplazada por el impulso de la acción. «¿Entonces, lo hacemos?», preguntó Miguel, su voz resonando en el espacio, desafiando a la resistencia inicial. Las miradas, antes cerradas, comenzaban a abrirse lentamente. Algunos hombres empezaban a murmurar entre ellos, contemplando la posibilidad. Raúl, sin embargo, continuaba dubitativo, sintiendo que la propuesta era una trampa disfrazada. «No estoy convencido. Después de todo, no sabemos cómo responderán los demás», dijo Raúl, casi como un reto. «Quizás no lo sepamos, pero vivir con miedo no es una opción. No seguir intentándolo es el verdadero fracaso», respondió Miguel, sus palabras cargadas de determinación. «Este es un paso hacia un futuro donde podamos ser más que nuestros pasados. ¿Qué opinan? Cada uno de ustedes puede ser parte de este cambio. No estamos aquí solo para hablar, sino para actuar». La multitud se llenó de murmullos. Miguel podía ver la lucha interna en algunos rostros. La batalla entre el deseo de cambiar y el peso del miedo a lo desconocido, pero también había un aire de posibilidad.
El camino hacia una nueva realidad comenzaba a abrirse delante de ellos, pero el resultado de esa decisión estaba lejos de ser seguro. Finalmente, Raúl habló nuevamente. «Si hacemos esto, lo haremos a mi manera», afirmó, con un tono que aún poseía una sombra de desafío. Era un compromiso, sí, pero un compromiso exigente. Miguel asintió, sintiéndose aliviado de que se diera un paso hacia adelante, incluso si era uno de incertidumbre. «Está bien, lo haremos a tu manera, pero por favor, que sea nuestra manera». El intercambio de miradas entre la multitud era revelador. Había algo inédito en el aire, algo que se sentía más que palabras. Quizás esta era la primera vez que estaban abriendo la puerta a un verdadero cambio. Sin embargo, mientras la conversación se tornaba más animada sobre la tarea, Miguel no pudo evitar que una pregunta atravesara su mente. ¿Estaba realmente listo para lidiar con las repercusiones de un cambio radical? La posibilidad del fracaso acechaba su interior. Pero un fuego había comenzado a arder y ya era demasiado tarde para retroceder. Lo que él no sabía era que a medida que avanzaba hacia esta nueva proyección, una sombra de su pasado muy conocida comenzaba a tejerse en su presente, esperando poder desestabilizar toda su nueva realidad. El eco de un viejo amigo que podría no estar tan dispuesto a dejarlo ir. Miguel no podía frenar la inquietud que se acumulaba en su interior. Con cada palabra que intercambiaba con Raúl y el resto del grupo, el eco de una incertidumbre paralizante resonaba en su mente. El desafío de convertir sus intenciones en acciones concretas se convertía en una carga. A pesar de la validación que había sentido con el apoyo de Clara, cada paso que se acercaba al proyecto lo hacía cuestionarse si realmente estaba listo para liderar. La noche anterior había pasado horas revisando planes, proponiendo tareas, analizando la logística de la actividad que estaban por emprender. Pero el verdadero reto no era la tarea en sí, era enfrentarse a sus propios fantasmas, esos que constantemente le recordaban sus fracasos pasados. Sin embargo, había algo diferente en esta ocasión. En lugar de permitir que esos recuerdos lo ahogaran, decidió utilizarlos como impulso. Mientras caminaba hacia el lugar acordado para la limpieza, sintió que cada paso lo acercaba no solo a un espacio físico más limpio, sino a una forma de liberarse de la carga emocional que lo había perseguido. El temor al cuestionamiento de su liderazgo lo seguía, pero había algo en su interior que comenzaba a modernizar la narrativa de su vida. Ya no se trataba de un Miguel atormentado por su historial, se trataba de un Miguel decidido a construir una historia nueva. Al llegar, encontró a varios miembros del grupo, incluido Raúl, esperando con miradas mixtas de escepticismo y curiosidad. Miguel respiró hondo, sintiendo que el aire fresco podía limpiar, en cierta forma, los residuos de sus miedos. Al tomar la palabra, notó que su voz sonaba más firme, cargada de determinación. Estamos aquí para hacer un cambio. Es más que una limpieza. Es el primer paso para liberar todas las cargas que llevamos. Cada uno tiene su historia, y hoy nos unimos para comenzar a escribir un nuevo capítulo, proclamó, observando cómo las reacciones fluctuaban entre la sorpresa y la incredulidad. Raúl cruzó los brazos, aún luciendo remiso, pero algo en su mirada indicaba que ya no era solo curiosidad. Había un destello de interés genuino. Mientras comenzaban a trabajar, Miguel se sumergió en la actividad, no solo moviendo basura, sino sopesando cada bolsa que levantaba como una pesada carga emocional que se deshacía de su vida. Con cada pedazo de desperdicio que recogía, sentía que estaba desechado también un fragmento de su pasado desafiante. La actividad se transformó en una especie de terapia en sí misma. Fue en ese instante cuando Clara se le acercó, con una sonrisa que irradiaba confianza. ¿Ves? Este tipo de acción puede cambiarlo todo, y lo estás haciendo muy bien, dijo. Miguel sintió que esos halagos, aunque sencillos, fortalecían su nuevo camino. Al concluir la jornada, el esfuerzo colectivo había transformado no solo el entorno, sino también el ambiente entre ellos. Las conversaciones comenzaron a fluir y risas genuinas empezaron a resonar en el aire. Miguel observó a Raúl involucrado en la charla con otros, notando cómo la tensión se disipaba lentamente. Era un pequeño triunfo, pero un triunfo al fin.
Mientras el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, Miguel sintió que habían creado algo significativo. Sin embargo, al mismo tiempo, el miedo a volver atrás persistía. La experiencia de este día había dejado una marca, pero la sombra de su pasado no había desaparecido. Al mirar hacia el futuro, la ansiedad de si realmente había logrado un cambio en sí mismo lo invadió. ¿Podía sostener esta nueva narrativa frente a las adversidades que seguramente se avecinaban? Y fue entonces que vio a lo lejos una figura familiar que lo miraba con una sonrisa burlona. El viejo amigo, el eco del pasado, había llegado, y con él desconocía las oscuras implicaciones que aquellos lazos podrían traer a su nueva realidad. La figura que se acercaba era un conocido de Miguel, un rostro del pasado que lo había acompañado en caminos oscuros y decisiones peligrosas. Era Jorge, un antiguo socio de la mafia, quien había sido el fiel escudero en tiempos de violencia. Al verlo, un torrente de emociones atravesó a Miguel. El encuentro con su exaliado despertó viejos instintos que creía haber superado. Sin embargo, comprendió que esta confrontación era parte del proceso de transformación que había iniciado. «Miguel», dijo Jorge con un tono burlón, como si no pudiera creer lo que veía. «¿Eres tú, el gran jefe de la familia ahora barriendo el camino? ¿Qué te ha pasado, amigo? ¿Te has vuelto débil?» A pesar de las palabras cargadas de desdén, Miguel no sentía la rabia que solía embriagarlo. En su lugar, experimentó una profunda reflexión sobre su viaje y cómo había evolucionado. Con la calma adquirida en sus sesiones con Clara, decidió no dejarse llevar por provocaciones. «Hoy, Jorge, estoy aquí para limpiar más que solo este lugar. Estoy aquí para liberarme de todo lo que he hecho, de todo lo que fui», respondió Miguel, sintiéndose orgulloso de su elección de hablar desde un lugar de autenticidad. Las miradas de los hombres que lo rodeaban se fueron enfocando en el intercambio, generando una tensión palpable en el aire. ¿Liberarte? ¿Crees que puedes simplemente deshacerte de tu pasado? La lealtad no se borra así como así, comentó Jorge, con un tono de burla que reflejaba su incredulidad. Puede que no se borre, pero puedo decidir no ser definido por ello. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de elegir a dónde ir, incluso después de errores horrendos, contestó Miguel, sintiendo cómo la discusión lo empujaba a un lugar donde demostraba su verdadero crecimiento. Jorge dio un paso adelante, mirando a su antiguo amigo a los ojos. Oí que estabas teniendo una especie de transformación espiritual, pero dime, ¿qué pasará cuando los verdaderos problemas vengan a buscarte? El mundo no será tan amable contigo como parece serlo ahora. Un escalofrío como el resultado de la advertencia de Jorge recorrió la espalda de Miguel, pero había algo que ya había aprendido. No podía volver a vivir con miedo. Las mismas sombras que solías intimidar ahora están aquí, pero ya no me controlan. Ahora me empujan hacia adelante. Estoy rodeado de hombres que quieren sanar, y yo quiero ser un puente, no un muro, dijo con firmeza. El momento se volvió crucial. Raúl, que había estado escuchando todo el intercambio, se dio cuenta de que la nostalgia de violencia y poder ya no definían la esencia de Miguel. Comenzó a reconsiderar. Con una mirada interrogativa, Raúl se volvió hacia su grupo. ¿Podían también convertirse en protagonistas de una nueva narrativa? Tal vez Miguel tenga razón, Jorge. A veces es más fuerte el que se pone a trabajar en su redención que el que sigue aferrado al odio, comenzó Raúl, desafiando el escepticismo que había gobernado su mente. Vamos, esto es una locura. Esa debilidad solo los llevará a su caída, replicó Jorge, pero la resistencia en su voz empezaba a flaquear. Miguel miró a Raúl con una mezcla de gratitud y determinación. Cada otro día, cada desliz puede dejar a cualquiera en la oscuridad. Pero hoy hemos comenzado a crear un nuevo futuro. Tal vez Jorge y todos nosotros no podamos cambiar el pasado, pero escapamos de ser sus víctimas. El firme compromiso de Miguel resonaba en la sala. Mientras la noche avanzaba, una conversación inesperada parecía tomar forma. Aunque Jorge mantenía su postura escéptica, Miguel sintió que alcanzaba su objetivo, no solo para honrar su camino de sanación, sino para ayudar a sus viejos compañeros a examinar el estado de su propia vida. Los hombres del grupo comenzaron a platicar entre ellos sobre lo que Miguel había dicho. Raúl fue el primero en alzar la mano. Hoy hemos comenzado a escribir un nuevo capítulo. Quizá, solo quizá, debamos seguir juntos en esto.
Un murmullo de acuerdo pasó entre el resto del grupo. Era un movimiento pequeño, pero significativo. Jorge, aún en pie, parecía atrapado entre su ego y la contagiosa luz que Miguel había comenzado a esparcir. El mundo no estará lleno de rosas por andar hablando de cambio, pero hay que intentarlo, y eso requiere valentía, la misma valentía que nos llevó a ser lo que éramos, insistió Miguel, sintiendo el fuego de su propia transformación. Jorge finalmente balanceó la cabeza. La burla desvaneció de su mirada, dando paso a la curiosidad. Está bien, intentaré ver esto desde tu perspectiva, amigo, pero asegúrate de que esto no sea solo una ilusión, dijo con una voz más abierta. Ese fue el momento. Miguel había logrado dar un paso extraordinario hacia su vida anterior, enfrentando un viejo amigo y volviendo a forjar conexiones que habían estado basadas en la violencia. La velada había empezado a tomar un nuevo giro, transformando la confrontación en una reconciliación. A medida que el sol comenzaba a salir por el horizonte y la vida del pueblo despertaba, Miguel sintió un cambio profundo en su ser. No solo había sanado esas viejas heridas, sino que había encontrado el poder para inspirar a otros a tomar ese mismo camino. La jornada de la limpieza había mostrado su valía a través de acciones concretas, y un nuevo futuro comenzó a dibujarse, no solo para él, sino también para aquellos que lo rodeaban. En los días que siguieron, Miguel se sintió fortalecido y seguro. La relación que había perdido con su pasado estaba comenzando a redefinirse. Ya no era solo un jefe de mafia temido, sino un hombre que comprendía el verdadero significado de la fuerza, la capacidad de sanar, de enseñar y de reconstruir. Se dio cuenta de que todos estaban en una búsqueda de aceptación y, lo más importante, de ser escuchados. Con Clara a su lado, Miguel visualizaba un futuro en el que su vida sería un ejemplo de redención. Empezó a organizar actividades comunitarias en las que se abordaran temas de sanación y perdón. No podía cambiar el pasado, pero su futuro estaba lleno de posibilidades. El reconocimiento llegó, no solo de parte de los hombres que una vez tomaron las decisiones más oscuras a su lado, sino del pueblo entero que comenzó a verlo como una figura de esperanza. La transformación de Miguel fue un claro símbolo de que incluso los más perdidos pueden hallar el camino de regreso a casa. Su corazón latía con una firme resolución. Había conquistado sus demonios más temidos y, más importante aún, había podido ofrecer a otros la oportunidad de encontrar su propia luz en la oscuridad. Miguel se encontraba en el umbral de su nueva vida. Una que no buscaba rendir pleitesía al miedo, sino que se basaba en el respeto y la solidaridad. Había recuperado el sentido de pertenencia, y por primera vez era él quien guiaba la manera de vivir con amor y sin rencores. La sombra del pasado siempre quedaría, pero las cicatrices ya no dictarían su futuro. Miguel se había convertido en el sanador de su propia historia y en el proceso había dejado una huella profunda en cada vida que tocaba. Ahora, finalmente, podía mirar al espejo sin temor, sintiendo una sólida confianza y con la certeza de que la verdadera fuerza reside en la capacidad de renacer. Hoy se levantaba para ser parte de la historia. Una historia de transformación, sanación, aceptación y, sobre todo, amor. Ahora, si quieres ser parte de esta revolución de historias de transformación personal y no perderte las próximas historias exclusivas y emotivas, necesitan suscribirse ahora. Este es el momento de mostrar su apoyo y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan verlo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre este impactante final. La comunidad que busca el cambio comienza aquí y tú puedes ser parte de ella.